A continuación, desarrollaremos un conversatorio sobre los retos de la movilidad en el oriente antioqueño. En este contexto, queremos destacar a Marinilla como partícipe excepcional cuya ubicación estratégica, capacidades y potencialidades forman un rico escenario de cara a los próximos 25 años. Invitamos a los participantes de este conversatorio, el señor alcalde de la ciudad de Marinilla, Julio César Serna Gómez, la doctora Aida Lucio Ospina, superintendente de transporte, el profesor Luis Fernando Gómez Vélez, experto en integración regional y en el proyecto Ciudad Aeroportuaria, el señor Rodrigo Agudelo, gerente de Contra Individual y vocero de las empresas transportadoras de la región, y queremos invitar también al doctor Luis Oliverio Cárdenas para que nos acompañe en este espacio. La moderación del conversatorio está a cargo de la profesora María Isabel Gómez David, ingeniera industrial, magíster en administración de negocios y profesora de posgrado en planificación para el desarrollo territorial de la Universidad Católica de Oriente. Los invito entonces para que pasen y podamos desarrollar entonces este conversatorio. Les cuento entonces que las preguntas para avanzar como en este espacio las vamos a resolver en la parte del final. Bueno, muy buenas tardes para todos. Muchas gracias. Es un honor estar aquí en este conversatorio. Invito a los panelistas entonces para que se acerquen y nos acompañen. Bueno, entonces vamos a iniciar con este foro, con este conversatorio en el Foro de Transporte y Movilidad. Bienvenida, doctora. De Movilidad e Infraestructura para Ciudades con Futuro 2050, Marinilla 2050. Este es un espacio clave donde vamos a dialogar sobre los desafíos, sobre los retos, sobre esas oportunidades que tiene Marinilla y ese papel protagónico en la región. Agradecemos la presencia de nuestros distinguidos panelistas y de todos los asistentes a este conversatorio, que son los que creen en la movilidad como un sistema estructurante del territorio y del desarrollo territorial. Vamos a iniciar entonces nuestro conversatorio, señor alcalde, con usted. Vamos a tener unos espacios alrededor de 5 minutos donde vamos a estar dialogando sobre diversos temas. Hemos preparado este conversatorio en 3 grandes bloques. Un primer bloque donde vamos, a ver, permítame, yo me ubico aquí. Un primer bloque donde vamos a hablar de Marinilla como enclave regional y su papel en la movilidad en el oriente antioqueño. Un segundo bloque donde vamos a hablar acerca de la infraestructura de transporte y Marinilla al 2050. Y un tercer bloque de la movilidad y los servicios públicos de calidad para luego estar haciendo un cierre. Es importante decir que este municipio, o para este municipio la movilidad no es solamente un movimiento de personas, sino que es la conexión entre las oportunidades y una puente del desarrollo y un termómetro de la competitividad de la región. Hoy Marinilla sigue siendo un actor clave en la movilidad del oriente antioqueño y tiene retos significativos y sobre todo, alcalde y colegas, un papel protagónico en la construcción de construcciones sostenibles, como bien lo mencionaban ustedes ahorita en cada una de esas intervenciones. Tenemos como objetivo entonces generar un diálogo estratégico y constructivo donde podamos compartir visiones, identificar retos y oportunidades sobre la movilidad en Marinilla y su papel en la conectividad regional, que nos ayuden a avanzar hacia una movilidad moderna, eficiente y bien estructurada con la región y sobre todo a visibilizar los compromisos que permitirán que Marinilla no solo se adapte a estos temas de movilidad y de infraestructura, sino que también sea una de las protagonistas en este escenario. Entonces, vamos a iniciar, señor alcalde, desde esa mirada local que tienen ustedes en este proceso. Vamos a analizar cuál es la posición estratégica de Marinilla para ser un líder y no solo como un municipio de tránsito. Bueno, creo que precisamente con estos espacios vamos a lograr ese liderazgo. Y quisiera iniciar un poco valorando pues la presencia de todos nuevamente después de todas estas horas. Sigan aquí en el auditorio, además con todos estos ponentes tan
tan calidosos. Y yo no sé si les pasa como a mí, que uno piensa un poco, bueno, estamos hablando del futuro y todos vemos que vamos a salir de aquí y tenemos un montón de problemas, ¿cierto? De movilidad. Entonces, eso es fuerte, eso es retante, pero soy de los que creo y estoy convencido que no se puede vivir uno solo de la realidad un poco, sino que hay que tener esa ilusión, esas metas, esa perspectiva un poco para avanzar, porque si no nos vamos a quedar, como lo decían ahora en algunas de las ponencias, pues resolviendo el día a día. Y eso es importante, hay que decirlo. Con nuestro equipo de gobierno todos los días estamos trabajando en resolver esas dificultades, esos problemas, pero sabemos que hay cosas que son más estructurales y se necesitan avanzar. Entonces, precisamente frente a esa visión de desarrollo de Marinilla, de liderazgo y no como un municipio de paso, miren, Marinilla es equidistante hoy a 11 municipios. O sea, para 11 municipios del oriente antioqueño es más fácil llegar a Marinilla que a otro municipio. O sea, para 11 municipios del oriente antioqueño. Con ese argumento hoy nosotros estamos construyendo y habilitando el hospital de segundo nivel. Estamos trabajando de la mano de la Gobernación de Antioquia, el Ministerio de Salud, para avanzar un hospital de 9 camas a 90 y que se convierta precisamente en un centro que desatomice lo que hoy estamos viviendo, vimos las noticias, la crisis en que está algunos hospitales del departamento de Antioquia y me imagino en el país un poco, ¿cierto? Entonces también cómo logramos desde nuestro municipio esos servicios. Era lo que decía, la movilidad, ¿para qué? O el transporte, para unos servicios. A nuestro hospital hoy cualquier municipio de San Rafael, San Carlos, Peñol, Guatapé, cogen y llegan acá. Marinilla, Santuarios, Granada. Entonces, con esos trabajos como el hospital y por supuesto esa movilidad, hay que decirlo, por eso es tan importante que desde Marinilla luchemos no solo por vías internas, estamos trabajando, sino también las vías como la que nos acaban de anunciar, que es extraordinario. La vía SICA, que es aquí la autopista conectar al aeropuerto, eso transforma por completo y pone una dinámica a la ciudad de Marinilla en ese contexto de conectarnos cada día más rápido con el aeropuerto. O la necesidad de que tengamos que continuar con la autopista Medellín-Bogotá, del Santuario, Caño Alegre, pues, y todo esto hacia abajo, fundamental para seguir promoviendo ese tema. Entonces creo que ese liderazgo de la ciudad con este ejercicio, y quiero dejarlo un poco para terminar, porque ustedes saben que tenemos un lema de la gente, hay algo muy poderoso en Marinilla, y verlos aquí a ustedes es lo que uno dice, esta es una ciudad diferente, porque su gente tiene sentido de pertenencia, le duele Marinilla, y creo que así vamos a construir ese liderazgo. Y estos espacios, bueno, muchos dirán, no, pues ahí está el POT, hay que cumplirlo, ahí está, pero si la gente no se empapa, si el sector público, privado, no estamos promoviendo, entonces creo que Marinilla va a recuperar su liderazgo con el trabajo de todos y con estos proyectos de movilidad, que ya sabemos no solo es la infraestructura, sino también cómo nos vamos a movilizar. Alcalde, muchas gracias. Y ya usted que introduce el tema precisamente con esa conectividad con el aeropuerto y de ese impacto regional, quiero preguntarle al ingeniero Luis Fernando, quien es diseñador aeroespacial, todo lo que tiene que ver con diseños de aeropuertos y que conoce de primera mano también el desarrollo de las ciudades aeropuertos, a que nos indique un poco cómo pueden aportar a mejorar la conectividad con el aeropuerto José María Córdoba y las dinámicas de transporte en la región desde Marinilla como enclave, como protagonista en este desarrollo de región. Bueno, la región aeroportuaria, que en realidad pues es una ciudad aeropuerto, invita a una conectividad no solamente regional, nacional, sino una conectividad internacional. Entonces, la invitación, alcalde, es a que Marinilla sea internacional. Me explico un poco. 3.000, 4.000 metros de una vía no conectan dos ciudades, pero 4.000 metros de pista lo conectan al mundo. Y eso es lo que en este momento requiere esta región. Colombia está geográficamente bien ubicado por las autonomías de vuelo, es decir, las aeronaves de un solo pasillo tienen autonomías de 6, 7 horas. Entonces,
la conectividad que tiene, más el espacio aéreo que tenemos nosotros, más las utilidades de pista que tenemos, no hablo de terminal y plataforma porque están saturados, pues abren unas posibilidades interesantes a ese desarrollo de las grandes empresas. Dentro de ese desarrollo que tenemos en la región aeroportuaria y la ciudad aeroportuaria es la industria aeronáutica. Y eso es la prueba, ya hay un MRO funcionando, ya hay otro MRO con posibilidades de llegar a través de una empresa internacional. Entonces sería interesante que Marinilla entre en esa dinámica de la ciudad aeropuerto, de esa región aeroportuaria, aportando una infraestructura bastante esencial que se requiere. Un solo MRO de más o menos una prestación de bahías de unas 14, 15 bahías, requiere más o menos unas 3.000 personas o 3.000 empleos directos de profesionales calificados, preparados, ¿sí? Entonces, ellos van a necesitar zonas de vivienda y no solamente eso, vamos a necesitar zonas de industria que no requieren estar conectados al aeropuerto. Ejemplo, una empresa de motores, inclusive cuando una empresa de motores me escribe, una de las más grandes del mundo, queremos estar ahí en esa región aeroportuaria. Yo estuve mirando zonas aquí en Marinilla porque ellos no requieren estar al lado del aeropuerto, o sea, el motor se desmonta de la aeronave y se lleva hacia un mantenimiento, y es mantenimiento que viene no solamente con empleo, sino que también viene con un desarrollo tecnológico bastante grande. Entonces mi invitación es a que Marinilla, con esa vía que mencionaba y con las perspectivas que tiene el alcalde, pues están muy enfocadas, y los invito a que participemos de esa región aeroportuaria, de esa ciudad aeropuerto. Hay muchas formas, hay muchas áreas que se requieren para estos desarrollos, no solamente las 600 hectáreas que tiene el aeropuerto, sino muchas zonas perimetrales. Entonces, entrar en esa dinámica de la industria aeronáutica es tan importante como otras economías a nivel nacional. Es decir, Colombia tiene que diversificar esas partes de producción, no depender únicamente de unos estratos aportantes o de unas empresas aportantes, sino que la industria aeronáutica en Colombia puede ser un pilar fundamental en el desarrollo debido a la posición estratégica. Gracias, Luis Fernando. Bueno, continuando entonces con este bloque de Marinilla como enclave de región en este tema del posicionamiento y el liderazgo que puede tener Marinilla, quiero preguntarle, doctor Rodrigo, usted desde su experiencia del sector transportador, ¿qué estrategias considera usted o se vienen dando desde las empresas transportadoras para contribuir también con este propósito de una Marinilla con una movilidad más sostenible, con más eficiencia en el transporte? Y además de eso, ¿qué otras estrategias consideran ustedes que se pueden implementar en materia también de políticas, de incentivos o normatividad que puedan favorecer también estas estrategias? Bueno, muy buenas tardes para todos los presentes. En nombre del gremio de transporte del municipio de Marinilla, de mis representantes, compañeros de Sotramar, de Cotramariní, sé que también está CETROA con todas las empresas del oriente antioqueño. Darle los agradecimientos, señor alcalde, por esta invitación, a la doctora Aira Luz de la Supertransporte, a todos los diferentes panelistas que han estado en el día de hoy. Yo quisiera iniciar con algo que de pronto se nos ha olvidado, que es a nivel nacional. El Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, donde dice Colombia, potencia mundial de la vida. Se establece la importancia de lograr una transición energética justa, segura, confiable y eficiente. Además de eso, en el artículo 253 de la ley 2124 dice que habrá un fondo de ascenso tecnológico orientado al sistema de transporte masivo, carga liviana, volquetas, carga pesada, taxis, hacia tecnologías previsiblemente de cero emisiones a través de la generación de incentivos económicos para propietarios de vehículos. Partimos de ahí de que hay ya una norma a nivel nacional, que están dando unas instrucciones a niveles de los gobiernos departamentales y municipales para que entren a nuestras empresas, para que nosotros logremos cómo entonces aportamos a esa movilidad que se requiere, que sea más limpio,
que sea un transporte totalmente amigable con el ambiente. También necesitamos que tengamos un transporte donde podamos incluir a nuestras personas con movilidad reducida. Nada más la semana pasada nos llega un oficio del Consejo Municipal de Marinilla donde nos dicen las empresas, bueno, ¿ustedes qué están haciendo? ¿Qué van a hacer? Claro que sí, es nuestro deber, es garantizar la accesibilidad a estas personas que cada día son más por el tema de la accidentalidad, doctora, que usted lo manifestó ahora. ¿Cuántas personas quedan en las vías accidentadas que no fallecen, pero que quedan en una silla de ruedas? Eso también tenemos que nosotros aportarle a la seguridad de nuestros vehículos, para que entonces tengamos también unas tecnologías, como lo han manifestado los diferentes panelistas esta mañana, donde ya grandes ciudades lo tienen, cómo traerlo al municipio de Marinilla y a la región. Marinilla tiene 266 vehículos de servicio público y estamos hablando de más de 50.000 vehículos particulares. No el servicio público está contaminando nuestra ciudad. Son 266 vehículos de servicio público que no han aumentado en varios años a 50.000 vehículos que están rodando por el municipio de Marinilla. Entonces, creería que hay una tarea grande también de que cómo vamos a aportar entre todos y a construir, como dice el señor alcalde, con la gente, es acá, donde tenemos que buscar las alternativas y bienvenido esta proyección al 2050. Nosotros los transportadores estamos dispuestos a aportar para que sea construido de una manera eficiente para toda nuestra comunidad. Muchas gracias, doctor Rodrigo. Doctora, ustedes desde el Gobierno Nacional también, como entes de vigilancia, de control del transporte público en Colombia, ¿qué estrategias se vienen implementando también para contribuir con esa eficiencia en el transporte, con esa movilidad más sostenible? Y cómo desde lo local, desde Marinilla también, se pueden generar alianzas estratégicas para que esto genere un mayor impacto en clave de región. Bueno, desde el Gobierno Nacional y liderado por el Ministerio, como bien lo mencionaba quien me antecede, se están promoviendo algunas acciones como por ejemplo la transformación y el cambio o el salto. Y hacían mención ahora, Carla, de la importancia que tiene el que ustedes tengan el aeropuerto aquí tan cercano. La interoperabilidad entre ese modo de transporte carretero con ese modo de transporte aéreo, que efectivamente hace que una ciudad de estas quede conectada directamente con el mundo y que se vuelva una ciudad, como invitaba el doctor A, que fuera una ciudad aeropuerto, una ciudad aeroportuaria, es una potencialidad inmensa, infinita, porque pues por supuesto el turismo para ustedes, además en este entorno que tienen, teniendo el aeropuerto y la posibilidad de brindar unos sistemas de transporte regionales que atiendan todas esas necesidades de los usuarios y del usuario extranjero que llegue a Colombia, pues hace que se pueda visualizar un 2050 maravilloso para una región como estas. No solo la política pública que hay desde el gobierno, es esa política pública que debe desarrollar la autoridad local, aprovechando las herramientas que da el gobierno nacional, no solo desde el marco normativo, con los COMPES, sino que tienen unas delegaciones en sus funciones como máximas autoridades que de alguna manera les da cierta autonomía para que visibilicen esa caracterización de la región. El doctor Oscar David en su exposición hacía mención a algo que también es bien importante, que Marinilla no deja de ser una ciudad o un municipio
con un potencial agrícola grandísimo. Y tú preguntas desde el gobierno nacional, ¿qué más hay para desarrollar? Si hay algún gobierno es este que quiere potenciar toda esa producción agrícola y generar un mayor crecimiento en las regiones, aprovechando esa potencialidad que pueden tener en lo agrícola. Entonces miren que podrían tener una combinación de una serie de alternativas que le permiten un desarrollo a la región muy grande. Por supuesto, todo está asociado a que no solamente soñemos con hacerlo, sino soñemos con hacerlo bien, teniendo buen control. Claro que sí, doctora. Bueno, pasando ya a este segundo bloque, señor alcalde y compañeros, vamos a hablar acerca de la infraestructura y el transporte público de cara pues al 2050. Marinilla está proyectándose a este escenario y la movilidad, sabemos, y lo ha mencionado el señor alcalde, no puede planearse con modelos del pasado. Es importante, alcalde, entonces, recordar cuáles son esas obras que se requieren para generar una mayor conectividad y en esas obras que se requieren, cuáles son los principales retos en infraestructura de movilidad y transporte en Marinilla, pero también cómo pueden ser resueltas desde ese enfoque nacional y regional. Bueno, así es, ya al inicio lo mencionaba cuando dábamos apertura a este evento y era la terminal de transporte. Bien hacía el llamado el doctor Oscar David Gómez para que arrancáramos en ese propósito de una vez que yo creo que la ciudad lo necesita, porque vemos, hay que decirlo con sinceridad, tenemos un gran transporte, yo soy de los que creo que tenemos un gran transporte en nuestro municipio con sus empresas, pero también tenemos puntos donde ya vemos que tienen acopios en un montón de partes y eso está generando dificultades en la movilidad. Entonces, una acción de presente y futuro debería ser poder tener un espacio, una terminal de transporte que no solo nos conecte a nosotros, sino también a la región. Cuando decíamos que tenemos esa equidistancia con 11 municipios, con la autopista Medellín-Bogotá, tener esa oportunidad de recoger también un poco ese transporte y dinamizar, yo creo que es un reto importante en términos de movilidad para el municipio. Segundo, pues nosotros venimos adelantando obras muy importantes, ustedes ya lo saben, como la vía La UPB, que ya le dimos apertura hace unos días, ya compramos los predios de la vía La Martina y seguimos en todo ese plan. Acabamos de firmar un contrato por diseños con más de 12 obras, un contrato de estudios y diseños para cerca de 12 obras. Estamos esperando ya eso para poder avanzar con los recursos que vamos accediendo, sea por impuestos, sea por compensaciones, por gestiones con el gobierno departamental y nacional, poder ir desarrollando todas esas inversiones. Y como lo decía, no solo en vías, sino también en ese sistema multimodal. Ya lo decíamos, el acceso peatonal. Ya iniciamos obras aquí entre el sector entre el Rompoy y María Auxiliadora con más andenes para que la gente de una ciudad que se pueda caminar. Marilla tiene esa ventaja. Yo creo que sí hay algo agradable y en eso tenemos que reconocer que también la ciudad ha avanzado. O sea, que tenemos que decir que falta mucho, pero ha avanzado. El malecón es una cosa de esas, cómo el espacio público se transforma la ciudad y así mismo tenemos que seguir proyectando ese tema. Entonces, andenes, ciclorruta. Hoy tenemos un proyecto en la Gobernación de Antioquia, que ustedes escuchaban, el doctor Horacio decía que este año no tiene las prioridades, pero que están trabajando para el próximo, de unir a Marinilla con Río Negro por el tranvía con ciclorruta, que podamos movernos en bicicleta, no solo para uso recreativo, sino también ya como un sistema de transporte. Y yo tengo un sueño, pues, yo lo llevo hablando hace mucho, me dicen, no, pues que Marilla es una falda, pues, ¿cómo van a...? Y es el sistema de bicicletas públicas Ramón Hoyos Vallejo. Yo creo que estamos demorados. Marinilla, pues, tenemos un malecón que atraviesa toda la ciudad. Marinilla es agradable. Deberíamos construir, ahí está el tema de los parqueaderos, un gran parqueadero, que la gente llegue aquí en ese sector, aquí de la pista de bicicross, pueda dejar su carro, parquear, unos parqueos públicos y pueda coger la bicicleta, pues para todos los gustos, ¿cierto? Y que se pueda conectar la ciudad de alguna manera también en bicicleta, en acceso peatonal, vehicular. Entonces creo que hay obras muy importantes y a la última que yo digo muy importante, la cultura ciudadana y el llamado que nos hacía la superintendente un poco de la autoridad. Yo creo que reconocemos que tenemos que trabajar más en eso,
Creo que es un de los grandes retos de cómo fortalecemos la institucionalidad, tener esa autoridad, pero que parte desde el ejemplo de nosotros mismos cumplir, de modernizar. Creo que si algo me voy yo de aquí hoy es convencido en que tenemos que hacer, Juan David, más rápido esa transición. Juan David, nuestro secretario de Sistemas que lidera, dice que hay que hacer autopistas digitales. Hoy tenemos también que avanzar a la par, modernizar el Estado. Hoy con Hacienda estamos trabajando que la gente pueda pagar con su tarjeta por la página web del municipio, cosas tan sencillas que de pronto no están a veces al servicio del ciudadano. Entonces, creo que fortalecer la institucionalidad, la autoridad y obvio la pedagogía, que el doctor Oscar David nos mandaba, hay que hacer pedagogía, hay que enseñarle a la gente, no nos podemos cansar, y en eso, con la Sociedad de Mejoras Públicas, a quien les agradezco, pues es uno de los grandes objetivos, la educación para transformar esta ciudad. Alcalde, muchas gracias. Y dando paso también a lo que nos mencionaba el conferencista Oscar David, uno de los principales retos que tienen también las empresas transportadoras, él lo mencionaba, decía, tenemos que pasar de ser más que solamente entidades cooperativas a pasar a ser operadoras, ¿cierto?, del transporte, un transporte más eficiente, de un transporte más sostenible. Revisando un poco el plan de movilidad de Marinilla, observaba que el índice de pasajeros por kilómetro estaba entre 0.6 y 1.8, ¿cierto? ¿Qué implica esto? Que por cada 10 kilómetros nosotros estamos transportando alrededor de 6 personas. Estamos hablando en enclave de lo rural y lo urbano, que ahorita mencionábamos que Marinilla es un gran nodo de esa conectividad, no solamente a nivel intermunicipal, sino que tiene un papel protagónico en la conectividad con lo rural. En ese sentido, veíamos que también es importante generar no solamente la disminución de las distancias, sino que también el transporte público se vuelva más eficiente en cuanto al flujo de pasajeros transportados, ¿cierto? Entonces, doctor Rodrigo, quería preguntarle en este sentido, ¿cómo Marinilla puede tener a las empresas transportadoras, cómo puede tenerlas como aliadas en este papel que invita el doctor Oscar David, ¿cierto?, a ser más activas y proactivas en este momento histórico de la movilidad, que se conviertan en esas aliadas estratégicas, y con qué modelo de movilidad sostenible o más eficiente se pueden comprometer? Sí, las 3 empresas que tenemos en Marinilla, Cotraindival, 68 vehículos, Sotramar 165 y Cotramarini 33. Un total de 266 vehículos de servicio público que le estamos aportando a todo el municipio, y también con los servicios que se hacen al municipio de Río Negro y a Medellín. Nos tenemos que integrar, ya lo dijo el señor alcalde, es un paso primero la terminal. Es buscar el sitio, es una tarea que desde hoy empieza el resultado de este foro, para que miremos al interior de nuestras empresas dónde es el mejor sitio para que hagamos esa integración del transporte público y podamos mirar estrategias. ¿Cómo podemos entonces reducir esas distancias a nuestros usuarios y que sea un transporte atractivo? Nada nos ganamos con cada año decirle, señor alcalde, súbanos la tarifa porque se sube todo, y cuando estamos subiendo una tarifa pensamos que vamos a ganar y resulta que antes estamos desplazando a los usuarios para que se vayan a coger el carro particular o compren la moto. Entonces tiene que ser un transporte que sea atractivo, que realmente el usuario pueda decir, vámonos en el transporte, pero también tenemos que aportar a las empresas, claro que sí. Modernizando el parque automotor, cada año entre las 3 empresas estamos modernizando 10 vehículos al año con las últimas tecnologías. Entonces, si tenemos unos carros agradables, buenos, pero lo más importante también es tener unos conductores profesionalizados en el tema de la conducción. Estamos haciendo alianzas con el SENA, donde venimos ya capacitando a nuestros conductores para que atendamos bien al usuario. Nada nos ganamos con tener buenos vehículos, buenas vías, si el conductor no está atendiendo bien al usuario. Estaríamos también desplazando a la competencia que cada día más llegan aquí con las tecnologías que hoy se tienen con el servicio particular, doctora, como son todas estas aplicaciones. Entonces nosotros tenemos que apuntarle allá a tener también a un parque automotor renovado y un personal profesionalizado. Muchas gracias, doctor.
Pasando ya al bloque 3, hablando acerca de la movilidad y los servicios públicos de calidad, sabemos que la movilidad entonces no solamente son vías y vehículos, sino que también es el acceso a esos servicios públicos de calidad, a esa competitividad regional, Luis Fernando. ¿Cómo entonces implementar, o cómo Marinilla y sus ciudadanos pueden implementar también esas estrategias para comprometerse con que esa movilidad sostenible contribuya también a esa competitividad del territorio y con esa conexión y ese conocimiento que tú tienes, Luis, acerca de la ciudad aeropuerto o del aeropuerto José María Córdoba y todos estos planes que se vienen para el territorio? Bueno, lo importante, quizá en los países en que me ha tocado participar, en los desarrollos, en Buenos Aires, con la parte de la conectividad, como tal, ese desarrollo, digámoslo, esos nodos integrados que pueden ayudar muchísimo, que partieron desde las iniciativas de las asociaciones de vehículos que prestaban los servicios, es la masificación del transporte como tal. Es decir, que de los mismos taxis parta esa masificación, de los mismos transportadores del municipio de Marinilla, tengan una iniciativa privada en la cual se pueda desarrollar esa conectividad de masificación para la parte del transporte. En relación a la parte de la ciudad aeropuerto como tal, hace muchos años había una idea privada aquí en Marinilla de ser el centro de la canasta familiar, no solamente para una distribución local, sino para una distribución internacional. En este momento Centroamérica se está quedando sin insumos de canasta familiar y la posibilidad de llevarlos en las aeronaves, poder utilizar las aeronaves como medio de transporte para esa conectividad hacia estas islas, pues es demasiado atractivo para este desarrollo. Alcalde, en congruencia con ese desarrollo que usted le quiere dar al municipio, con esa modernización, yo le invito a que de pronto ese terminal de transporte sea un terminal de movilidad, o sea, no un terminal de transporte, sino un sistema de movilidad integrado. No solamente que llegue en la parte de taxis, buses, microbuses, sino que puedan llegar otros sistemas de transporte conectores y que sea una gran ciudadela para la movilidad en total. Es decir, y aparte de esa movilidad como un centro integrado, hacer un acopio productivo al lado de ese terminal, que sería ideal, hacer ese acopio productivo con las empresas extranjeras e invitar no solamente a que todo lo haga el gobierno nacional, no es que eso es imposible, a que todo lo haga el gobierno nacional, sino también invitar a las empresas a que hagan a que presenten iniciativas privadas con el apoyo del gobierno, tanto nacional como regional, y obviamente con el gobierno local. Bueno, Luis Fernando, muchísimas gracias. Y vamos a hacerle una pregunta también a la doctora Lucy. Entendiendo pues la función y el objeto misional que ustedes tienen, podemos contarle a Marinilla o darle unas recomendaciones o acciones muy específicas sobre cuál debe ser ese rol de Marinilla y de sus ciudadanos en la prestación de servicios públicos de transporte eficiente que acompañen el crecimiento de esta ciudad de manera sostenible. Lo hemos hablado muchas veces, pero si fuéramos a decirle 3 o 4 como acciones inmediatas, consejos, ¿cuáles serían, doctora? Bueno, el primero, recogiendo lo mismo que dijo el alcalde y el compañero, es no hablemos de terminal, hable de un intercambiador modal, que es lo que el doctor le está sugiriendo. Usted, como máxima autoridad de tránsito, tiene la competencia para definir esas condiciones bajo las cuales van a transitar todos los diferentes modos de transporte, incluso hasta los particulares. Cuando usted decide que en una calle tiene sentido norte-sur y que la otra es sur-norte, usted está actuando como autoridad de tránsito, está diciendo cómo transitan sus particulares. Piensen en un intercambiador modal, que es más o menos lo que describía el doctor,
donde sea un espacio adecuado para que allí se surta el ascenso y descenso de pasajeros, pero no solamente el transporte intermunicipal, sino para que también hayan los espacios adecuados para que ese que llega allí pueda acceder al servicio individual o al servicio urbano. Y eso cumple ese rol de intercambiador modal que, entendiendo el punto tan estratégico que es Marinilla, podría ser un intercambiador modal para toda la región. Y ahí viene la segunda recomendación. No descarten la posibilidad de sentarse con todos esos alcaldes que usted mismo menciona, que tienen como eje central a Marinilla, para que miren esto como una región, para que definan un modelo de transporte regionalizado, o si no es un área metropolitana, que sea por lo menos, porque definir un área metropolitana puede convertirse en que se da el debate de si yo quiero ceder otras competencias como la ambiental, etcétera. Pero, por ejemplo, en tema de transporte, hay una alternativa que la da el COMPES y la ley, que es la Autoridad Regional del Transporte, y regionalicen y creo que se sientan además a resolver como región un problema de movilidad que tienen todos, Guatapé, Peñón, toda la región como tal. Entonces, un segundo consejo es, piensen en un intercambiador modal, y es porque es que cuando hablamos del concepto terminal con el marco regulatorio que tenemos, pues se circunscribe más que todo al transporte intermunicipal de pasajeros, mientras que el intercambiador es una infraestructura donde usted va a garantizar el acceso al transporte cumpliendo normas de accesibilidad, que ese es otro tema fundamental, porque cuando hablamos de calidad de los servicios tenemos que incorporar el concepto de la accesibilidad, pero donde usted vuelva a eso, ese sueño que usted tiene, que Marinilla sea ese eje central, que sea el gran intercambiador modal, además hacia otros modos de transporte, el aéreo, el férreo, etcétera, que después pueden estar desarrollando. Lo segundo, piensen, no descarten la autoridad regional o los convenios entre autoridades para que puedan desarrollar soluciones regionales. Ese es un segundo consejo o recomendación que daría, que puede ser una solución a corto plazo y que pueden ir gradualmente implementándola con la misma experiencia que les va dando la implementación y proyectándola más estructural hacia el 2050. Y pues el tercer consejo, la tercera recomendación que no dejaré de hacer siempre es: fortalezcas en su capacidad de control. Porque si usted genera un gran intercambiador modal, a Marinilla como el gran intercambiador modal, y no se fortalece en su capacidad de control, se le va a volver un arroz con mango. Entonces se le vuelve un problema peor en la región. No traiga la solución, pero tráigala también pensando en cómo va a controlar para que se cumpla ese proyecto. Gracias. Doctora, a usted muchísimas gracias. Doctor Rodrigo, a propósito de los convenios, de las alianzas que nos refiere la doctora Lucy, ¿qué acciones? Ustedes hace poco firmaron también una alianza, un convenio con los distintos municipios cercanos del Oriente para precisamente facilitar las estrategias de movilidad pensando en el usuario, ¿sí? ¿Por qué no nos cuenta un poquito de cómo estas estrategias y estas alianzas generan un impacto positivo no solamente en el usuario, sino también en ese desarrollo de Marinilla y la región? Sí, la recopilación de los decretos, y en este caso el decreto 1079 del 2015, hay un artículo donde dice que municipios colindantes en el servicio de taxi individual podrán hacer convenios interadministrativos entre las autoridades de los alcaldes para que se preste el servicio de un municipio origen y destino, en este caso el aeropuerto José María Córdoba y centros de salud, que es lo más importante que tiene Río Negro, para que nuestros taxistas puedan ir de un municipio a otro sin la planilla de viaje ocasional. Es un convenio que celebramos que se haya iniciado a partir de este mes de marzo, doctora. El ministerio nos dio el visto bueno para que arrancara Río Negro con La Ceja, con El Retiro y Guarne. Estamos en la expectativa que siga Marinilla, Carmen de Ural y San Vicente. Entonces, es un ejemplo de la voluntad política que hay entre los alcaldes, y gracias a eso vamos a beneficiar a nuestros usuarios de transportarlos de un municipio a otro
sin tener que utilizar esa planilla de viaje ocasional que son de entre 11.000, 13.000 pesos que la tenemos que cobrar al usuario. Esto entonces nos hace que disminuyamos ese costo y que no le neguemos ese servicio al usuario, porque la verdad es que es triste cuando un usuario aquí en Marinilla quiere ir a un hospital a Río Negro y no tiene las planillas de viaje ocasional porque solamente tenemos 12 para cada vehículo mensualmente, se le agotan y tiene que decirle yo no lo llevo. Entonces, ¿quién está llevando a sus usuarios a los municipios? El carro particular, la informalidad, que ese no es lo que debe de hacer el usuario, irse en un vehículo que no ofrece todo lo que nosotros tenemos como unas pólizas de responsabilidad contractual y extracontractual. Entonces, celebramos de verdad ese convenio y esperamos de que prontamente se dé para los demás municipios. Bueno, muchas gracias, doctor. Vamos a pedirle entonces también a nuestros panelistas ya para cerrar esas 2 o 3 acciones inmediatas que les recomendamos o que en este escenario del futuro Marinilla 2050 se puedan emprender en el corto plazo mientras se va haciendo esa planificación estratégica para este desarrollo sostenible. Entonces, Luis, empezamos contigo. 2 o 3 acciones así inmediatas que podamos empezar a implementar en este escenario 2050. Bueno, la primera recomendación es, si quieren ser un municipio, tienen que ser integradores, o sea, que desde el municipio parta esa integridad regional. O sea, una sola localidad no hace, una región sí. Entonces, la primera recomendación es, para ser buenos importando y exportando productos, porque a eso tenemos que apuntar, a esa parte internacional, es bajar el metro cúbico transportado. Es decir, lograr tener un precio muy competitivo, tanto para importar como para exportar, la primera recomendación. La segunda recomendación es la integración a la ciudad aeropuerto, a la región aeropuerto como parte integral de ese desarrollo. Es decir, que Marinilla esté integrada, esté, digámoslo, participativa al 100% de lo que puede hacer el desarrollo de una gran industria aeronáutica, no solamente esa industria aeronáutica, sino también cómo tener esos insumos que efectivamente se dan aquí y pueden ser Marinilla un centro de recolección, digámoslo, de canasta familiar para importar y para exportar insumos hacia otros países, hacia unas áreas que efectivamente requieren o tienen esa necesidad. Y lo tercero es habilitar de forma organizada los espacios que puedan recibir este desarrollo aeronáutico que se viene tan importante para esta región. Ya hay un MRO que es el de Avianca, tenemos la posibilidad de tener otro MRO que viene con una empresa internacional que es de las 5 más grandes del mundo. Es la primera, la verdad es la primera, no quería decirlo, pero está entre las 5, es la primera empresa en mantenimiento aeronáutico. Y detrás de esas empresas, imagínense donde venga un segundo MRO, después un tercer MRO, que es un centro de mantenimiento, reparación y overhaul de aeronaves. Se crea una serie de industria perimetral que surte las necesidades de estos grandes centros de mantenimiento. Mire, el mejor ejemplo de desarrollo, para que lo busquen, se llama Aeroman en San Salvador. Empezó con 6 bahías de prestación de servicios y hoy tienen 46 bahías de servicio y sostiene mucha parte del país centroamericano. Entonces, Colombia está mejor ubicado estratégicamente en cuanto a las autonomías de las aeronaves, entonces tenemos esa gran ventaja comparativa. 2, tenemos muy buena mano de obra. Ustedes saben que en Colombia nosotros exportamos técnicos a nivel mundial. O sea, hay técnicos, yo llegué a China y mi ex esposa me dijo, imposible que acá te conozcan, Luis. Y estando en el aeropuerto tomándonos una Coca-Cola, me saludaron 2 estudiantes de Bolivariana de Ingeniería Aeronáutica. Estaban trabajando en China. Es decir, nosotros ya exportamos esa tecnología, nosotros tenemos gente calificada y lo mejor, $35 hora hombre. Eso nos hace competitivos
en cualquier parte del mundo. Nuestra mano de obra es calificada y es buena. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Es orientar al municipio como eje integrador, que me parece importantísimo y me parece totalmente coherente, alcalde, a poder integrarnos a este desarrollo de la ciudad de aeropuerto. Gracias. Muchas gracias, Luis. Bueno, mencionamos entonces ya unas preguntas del público que tenemos aquí, señor alcalde. Bueno, vamos a hacer entonces el inicio de las preguntas del público antes de que terminemos nuestro panel para la doctora Aida Lucy. Con respecto al tema de transformación digital y la implementación del sistema Vigía 2, ¿cómo ayudará a las empresas para vigilar a sus vehículos y autogestionarse y apoyar al ente de control a mejorar la seguridad y el seguimiento? Sí, el Vigía 2 va a ser una herramienta no solo para la superintendencia para poder mejorar en su capacidad de inspección, control y vigilancia, sino que sin duda se va a volver una herramienta fundamental para las empresas de transporte, porque allí no solamente vamos a tener la información consolidada y validada de cada empresa con su habilitación y con sus rutas, con sus resoluciones de sus rutas, sino que allí vamos a tener toda la información en el módulo de terminales de dónde salen, cada cuánto se da el despacho, el nombre del conductor, la revisión técnico-mecánica, el SOAT, si tiene la tarjeta de operación, y esa validación que se va a poder hacer desde el sistema, donde ustedes como empresarios van a actuar y van a ser los que van a dar la información y nosotros la cruzamos con el RUN, les va a garantizar a todos ustedes que solo puedan ser despachados aquellos vehículos que sí estén en condiciones de prestar el servicio. O sea que van a minimizar riesgos de accidentalidad, pero además les va a servir como control para que el conductor no vaya a hacer lo que le dé la gana. Muchas veces cuando abrimos una investigación, la primera excusa que saca la empresa es que yo no tengo control sobre ese conductor, es que el conductor se me va por donde no es que él cambia el destino. Entonces, esta herramienta que nos va a permitir monitorear el recorrido del bus, porque por donde pase por todas las ciudades, por todas las carreteras nacionales donde, por ejemplo, tenemos estaciones de peaje, esa estación de peaje nos va a reportar ese paso de ese bus, va a permitir identificar para ustedes, empresarios, en cuánto tiempo llegó, y eso nos va a permitir concluir si hubo excesos de velocidad o no, pero nos va a permitir entender si si cumplió la ruta como la tenía que cumplir, nos va a permitir identificar mucha minucia de la operación que les va a garantizar a ustedes como empresarios, los va a obligar a organizarse y nos obliga a todos a que nos organicemos. Entonces, la herramienta va a ser muy útil no solo para la superintendencia, para hacer un verdadero control sobre la prestación del servicio, sino que va a ser una herramienta fundamental para ustedes como empresarios para poder ejercer control sobre toda la operación. Yo en uno de los pilotos que hicimos encontramos que hubo 190 vehículos de 25,000, 37,000 despachos que hubo en un mes, en el mes de mayo del 2024. Desde terminales hubo 196 despachos donde el vehículo salió sin SOAD y sin revisión técnico-mecánica. ¿Eso es aceptable? No puede ser. Y por eso esta herramienta contempla la posibilidad de que aquellos sitios de donde salen los vehículos que no son terminales, sino infraestructuras que las alcaldías han puesto a disposición para ordenar su tráfico, también se vuelven obligados a reportar en la super. Entonces, no solo vamos a tener la información de los terminales, no solo el despacho y no la llegada o cuando pasan en tránsito, sino que vamos a tener la información de todas las infraestructuras que no están habilitadas como terminales, pero donde se hace ascenso y descenso. Pero además ustedes como empresarios, en aquellos municipios donde no hay ni terminal ni infraestructura puesta a disposición, estarán obligados ustedes a hacer el reporte de su despacho. Es decir,
Si, por ejemplo, en Marinilla no hay ni terminal ni una infraestructura adecuada y hay 3 o 4 empresas que tienen origen o destino final Marinilla o pasan en tránsito por Marinilla, nos tendrán que reportar ese recorrido, ese origen y ese despacho final. Cuando contemos con toda esa información, además va a ser un instrumento clarísimo para que los alcaldes puedan conocer la realidad de su transporte público en su municipio y puedan tomar políticas o adoptar políticas que le ayuden a mejorar ese servicio. Entonces la herramienta va a ser fundamental, no solo para la superintendencia para ejercer control, sino para ustedes como actores fundamentales para que puedan ir corrigiendo y mejorando prácticas que se están llevando a cabo en forma inadecuada. Y para las autoridades locales, sin duda alguna, va a ser una fuente de información importantísima para hacer mayor planeación en la toma de medidas. Indiscutiblemente, doctora, va a ser una herramienta para tomar decisiones en tiempo real que nos va a permitir este sistema. Bueno, del público también nos hacen 2 preguntas para el señor alcalde. La primera, Marinilla ha considerado, con el fin de mejorar la movilidad, conformar la doble calzada con las vías 27 y 28. Me imagino que son las calles 27 y 28. Esa es la pregunta. O sea, si ha considerado una doble calzada con estas vías. Y la segunda pregunta va enfocada a cuáles son los controles implementados por las autoridades para vigilar las academias de conducción. Bueno, ya voy a hablar de doble calzadas. En estos temas vías es volverlos, según entiendo, es un par vial. Creo que podría ser el objetivo. Yo creo que a corto y mediano plazo el objetivo del municipio volver un par vial, o sea que la 28 tenga solo un sentido y la 27 otro de los sentidos. Creo que a la medida que vamos haciendo algunas obras, nosotros ya tenemos, entre los diseños contratados está la 27 en el sector La Nueva Avenida Caribe, ahí a salir a la Ramada, quedó contemplada en los diseños, o la posibilidad también de la 27 aquí de conectar con el Rompoy. Entonces creo que vamos a seguir la prolongación de la misma 28 hasta el sector de San Juan Pablo II, seguir derecho hasta el Caravanes. Es uno de los objetivos también que tiene que tener el municipio, que siga atravesando. Yo creo que esa es de las grandes ventajas que tiene el municipio con estos pares viales, y yo creo que lo que hay que buscar es eso, con los transportadores y con todo el sector, tener los diálogos para en un tiempo poder tener ya como par vial que mejore la movilidad, porque recordemos por ahí está la ruta Embalses, que también de alguna manera congestionan en unas horas pico en algunos determinados tiempos. Y la otra… El tema de las academias de conducción. Bueno, las academias de conducción son de la superintendencia que hacen perfecto. Nosotros estamos, pues como oficina sacamos después de que hacen todo el papel, tenemos todo el proceso de sacar ¿cómo es que le llaman? Las especies venales y todo el tema. Nosotros seguimos haciendo los controles, pero creo que ahí la gran autorización la da es la superintendencia. Sí, a ver, las escuelas de enseñanza son organismos de apoyo a las autoridades de tránsito, así como los centros de diagnóstico automotor o como, por ejemplo, los centros de reconocimiento de conductores. Son empresas privadas que montan establecimientos de comercio en su jurisdicción. Como establecimiento de comercio, usted tiene competencias, se las da el Código Nacional de Policía, de que usted pueda vigilar que esos establecimientos de comercio presten el servicio única y exclusivamente cuando están debidamente autorizados por el Ministerio de Transporte. Y desde ahí es la competencia para ustedes poder ejercer un control, desde el punto de vista de policivo, con el Código Nacional de Policía. Como prestadores de un servicio de transporte, digamos, como es el servicio que ellos prestan, como un servicio complementario, que es lo que ellos prestan, como es el caso del centro de reconocimiento, del centro de enseñanza, para poder expedirse la licencia de conducción. Nosotros como superintendencia somos a los que nos corresponde hacer la inspección, el control y la vigilancia para que ellos presten un servicio como corresponde, igual que a los IAS.
En eso la superintendencia también, a la par de que lo que mostré para transporte, también tenemos un equipo trabajando en toda la transformación del sistema de control y vigilancia hacia los organismos de apoyo. Entonces, es una responsabilidad compartida. Por supuesto, si el que formula la pregunta tiene alguna queja en particular sobre la forma como las escuelas prestan servicios aquí, de pronto en forma irregular, pues recibo la queja para efectos de adelantar la investigación que corresponda. Vivimos permanentemente en eso, haciendo visitas, haciendo seguimientos, etcétera. De hecho, hoy una de las noticias que publicamos de la superintendencia es que tenemos más de 360 escuelas en este momento con investigaciones abiertas por haber incumplido las normas, y tenemos hoy más de 2.000 quejas sobre malos servicios prestados en las escuelas en diferentes partes del país, y estamos emprendiendo toda una campaña en ese sentido. Entonces ahí compartimos, pero ustedes me pueden ayudar como autoridad territorial haciendo la visita desde lo policivo, desde establecimiento de comercio, y verificar que cumplan con los requisitos. Muchas gracias, doctora. Y las últimas dos preguntas para el doctor Rodrigo. Entonces, la primera dice, ¿cómo se está garantizando un transporte accesible para la población en condición de discapacidad, ya que se habla de transporte sostenible? Y la segunda, ¿cómo se piensa poner en práctica el servicio esencial del transporte para los adultos mayores, sabiendo que en Marinilla no existen buses adecuados para que las personas con limitaciones de movilidad reducida, me imagino que estén en este proceso? Bueno, un cordial saludo al concejal, el amigo Vázquez allá, Rubén, que es uno de los defensores en el municipio de Marinilla para que esto se implemente. Hemos estado conversando sobre el tema, con el alcalde también hemos hablado sobre cómo adaptamos un vehículo de taxi individual para personas con movilidad reducida. Yo estaba averiguando en el ministerio quién le da la licencia, si es el municipio de Marinilla, si es el Ministerio Territorial o es desde Bogotá. Ahora la doctora me dará de pronto la respuesta, porque qué bueno que podamos tener unos 5 o 10 carros en Marinilla para llevar a estas personas a los centros hospitalarios. Y con el transporte de las microbusetas, claro que sí, es una obligación también, pero a medida que se va renovando el parque automotor, cuando se le va terminando la vida útil, pues tienen que venir ya adaptados para estas personas, porque sabemos que la inversión de un vehículo no es tan económico, pero creo que a medida que vaya creciendo la población y la necesidad, pues nos tenemos que ir adaptando también a estos vehículos para las personas también adultas mayores. A ver, venga, el tema de accesibilidad tiene también un aspecto supremamente fundamental. Nosotros tenemos la ley de accesibilidad, que el año pasado cumplimos los 10 años que la ley daba para efectos de que todo el transporte público en Colombia de pasajeros cumpliera, que su 80% del parque automotor ya cumpliera normas de accesibilidad. En eso estamos rajados como país, estamos rajados los transportadores y está rajado el país. Nosotros desde la superintendencia montamos toda una estrategia para vigilar las infraestructuras que prestan servicios conexos al transporte. Hicimos toda una vigilancia a terminales, a los aeropuertos, a todas aquellas infraestructuras, a los puertos, a todas aquellas infraestructuras, y le quiero decir que estamos tan rajados que los que más lograron, que uno creería que en los aeropuertos se cumple totalmente las normas de accesibilidad, y es mentira. Ni siquiera los aeropuertos llegaron al 80% de su infraestructura que resuelvan la necesidad de la accesibilidad. Es muy lamentable. Nosotros desde la Super hemos hecho los requerimientos tanto a los aeropuertos como a los terminales y como a todas aquellas infraestructuras. Frente a las empresas habilitadas para prestar servicio de transporte en las diferentes modalidades, la superintendencia tiene que hacer una vigilancia frente al intermunicipal, frente al servicio especial, los alcaldes frente a los taxis y frente al servicio urbano que tengan. En las grandes ciudades donde hay sistemas masivos, el indicador es mucho más alto, porque los sistemas masivos sí cumplen con esas normas de accesibilidad.
Pero el transporte tradicional que tenemos, el transporte urbano normal que traíamos y que tenemos, que conocemos como TPC, o el transporte intermunicipal, cumple parcialmente. Estamos incumpliendo la ley que se venció el año pasado. Ese es otro tema que desde la superintendencia ya estamos abordando, dirigiéndonos a los alcaldes y dirigiéndonos a las empresas, porque es necesario que le apuntemos a superar rápidamente ese incumplimiento que tenemos en la norma. Respecto a quién define cómo se cumple la norma, es el ministerio con las normas técnicas al homologar las carrocerías de los vehículos. Entonces, frente a los modelos de taxis, es el ministerio el que tiene que definir qué norma técnica van a cumplir los vehículos que se permitan que ingresen para ese servicio y que cumplan con la norma técnica de accesibilidad. Recuerden que accesibilidad no es solamente para aquel que tiene una silla de rueda, accesibilidad es también para aquel que tiene una dificultad desde lo visual, auditivo, etcétera. Son varios las clasificaciones de discapacidades o condiciones especiales de movilidad que hay que atender en las infraestructuras y en el servicio. Doctora, muchas gracias. Yo creo que ya con esto damos cierre a las preguntas que teníamos por parte del público y de los panelistas. Hemos escuchado reflexiones muy valiosas sobre la infraestructura, el rol de las empresas transportadoras y el liderazgo de Marinilla, sobre todo en la movilidad regional. Algunos puntos importantes a destacar es que tenemos una posición estratégica en el municipio de Marinilla como nodo de transporte. Y la doctora Lucy nos invitaba también a pensar en ese gran intercambio, doctora, ¿cierto? Intermodal, pensarlo más allá de una terminal de transporte, hacer un gran centro logístico. Por su ubicación estratégica se puede aprovechar mucho mejor el municipio para el desarrollo y la conectividad regional y atraer así este desarrollo económico sostenible. El señor alcalde también nos mencionaba frente a Marinilla como enclave de región, a estos proyectos como lo mencionaba en las preguntas, de la vía 27 y 28, como corredores importantes también donde se puede hacer un gran par vial para mejorar ese tema de la infraestructura en el municipio. Hablábamos también con el doctor Luis Fernando acerca de la importancia de la conectividad con el aeropuerto José María Córdoba y de que Marinilla siga conectada a través de las distintas vías o vías complementarias que se quieren trabajar. Está llamado también a ser un gran centro logístico, ¿sí? Un gran centro de carga para generar procesos de desarrollo económico. Indiscutiblemente, entonces, nos dice que en ese papel de Marinilla y la conectividad de la movilidad del oriente antioqueño, es importante que sea nodo de conectividad, gracias a esa ubicación, y a importantes vías como la autopista Medellín-Bogotá y la vía hacia el Peñol. Esto se convierte en un punto esencial para personas, para flujos de mercancía, de carga, logística y también para, digamos, sacar esos productos desde la zona rural. Nos hablaban también de que es importante la modernización de esas infraestructuras de movilidad y de transporte, desarrollar un sistema público más eficiente. Nos hablaban también desde las empresas transportadoras cómo están logrando el tema de las alianzas y de los convenios para generar unas mejores estrategias para sus usuarios. Invertir en tecnologías, como lo mencionaba también la doctora Lucy, con el sistema que se va a implementar Vigía 2. Hablábamos también de que para esa infraestructura del 2050 es importante una red de transporte multimodal, esas vías más modernas, esos espacios de estacionamiento y de parqueo, como lo mencionaba también el señor alcalde, estratégicos. Promover modos de transporte sostenibles y empezar todo desde la planificación urbana. Esa implementación del sistema integrado también, de la cual Marinilla puede ser protagonista a través de ese corredor de la autopista Medellín-Bogotá. A mantener el liderazgo, porque Marinilla está llamada a ser líder en el desarrollo regional, en la intermodalidad. Hablábamos también de los aprendizajes que se han tenido
y de cómo la conectividad, que en este momento parece estar limitada con el aeropuerto José María Córdoba, puede afectar y puede restringir ese aprovechamiento de oportunidades económicas. En términos generales, se hablaba también de las estrategias que se deben implementar y nos daban recomendaciones, algunas recomendaciones muy puntuales de cómo fortalecer también a Marinilla como ese organismo de control, dado también las implicaciones y el impacto que puede generar con estas infraestructuras. No sé de pronto a los panelistas, si se me queda algo también por fuera de lo que estamos aquí rápidamente tratando de resumir dentro de los apuntes que tenemos. Y muy importante también entonces, ya para el cierre, agradecerles a todos ustedes, a todos los participantes y felicitar de verdad al municipio de Marinilla por seguir siendo protagonistas en el enclave del desarrollo regional, protagonistas en esa competitividad que necesitamos para la región, por seguir siendo ese nodo articulador entre ese oriente que tenemos también hacia la zona de embalses y de seguir integrando la región. Ha sido un honor entonces moderar este espacio y contar con la experiencia de nuestros panelistas y el conocimiento que ellos tienen. Y como hemos visto, hoy Marinilla tiene la oportunidad de liderar el camino hacia una movilidad y un transporte más eficiente y sostenible. Muchas gracias a todos por su participación y compromiso en estos temas tan importantes para la región. Bueno, un agradecimiento muy especial a los panelistas por llevar a cabo este foro, ampliarnos esa visión y esa perspectiva de la movilidad, del transporte, la infraestructura para esa Marinilla 2050. Ya para finalizar, yo quiero invitar a don Ricardo Cano, presidente del Cabildo de Personas Mayores, quien tiene una reflexión sobre el lugar de las personas mayores en la movilidad de una ciudad como Marinilla. Mientras don Ricardo se acerca, quiero contarles también que todas sus preguntas van a ser resueltas, las vamos a responder y se las vamos a compartir en un documento consolidado con las memorias de este encuentro. Muy buenas tardes. Agradecemos a nuestro señor alcalde, doctor Julio, a los honorables concejales que nos acompañan y a ustedes, distinguidísimos participantes de este foro. Estamos acá como representantes del Cabildo de Personas Mayores del municipio de Marinilla, no sin antes rescatar y resaltar el apoyo político administrativo que hemos tenido de nuestro señor alcalde y de los honorables concejales. Estamos aquí en representación de una población de personas mayores que necesitan ser atendidos y tenidos en cuenta en la movilidad, el transporte y la infraestructura. Queremos un envejecimiento activo y saludable e independiente. Es decir, estamos velando por una calidad de vida. Nuestros grandes enemigos, la soledad, la depresión y los miedos. Construimos edificios que en la juventud se vuelven muy atractivos, pero en la vejez se convierten en cárceles. Tenemos carros que caminan a 100 kilómetros por hora, pero luego tenemos la dificultad para podernos bajar y subir a ellos. ¿Y para qué decir de la infraestructura? El crecimiento poblacional es un reto para nuestra sociedad. Y en el mañana, si no lo sabemos abordar con una planeación, será un gran problema. Creemos en las estrategias, en la reflexión en torno a nuestras necesidades. Hoy contamos, afortunadamente, con una ley, la 2055 de 2022. Es nuestra invitación a todos ustedes, a todos los que nos acompañaron, a pensar, apoyar, construir un futuro que sea
amigable y que permita el desempeño de la persona mayor. Lo decían ahora, no somos islas y queremos que ustedes recuerden, tú serás lo que yo soy y yo fui lo que tú eres. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a don Ricardo Cano y a las demás representantes del Cabildo de Personas Mayores. De esta manera hemos llegado al final del foro Transporte, Movilidad e Infraestructura para Ciudades con Futuro como parte de los eventos académicos de la Estrategia Marinilla 2050. Agradecemos a ustedes por su participación, disposición y aportes al pensamiento y la reflexión sobre nuestro presente y nuestro futuro. Ha sido un placer acompañarlos en esta jornada y les deseamos una excelente tarde. Muchas gracias a todos.